12 espeluznantes historias que ocurrieron de verdad. Las películas a veces nos cuentan espeluznantes historias de terror, pero nos puede consolar el que sean, generalmente, historias nacidas de la imaginación de un guionista. Incluso las películas que están basadas en hechos reales no siempre son muy precisas. Sin embargo, como ya hemos oído alguna vez, la realidad supera a la ficción, tal y como podemos ver en estas terroríficas y verídicas historias. A continuación te presento algunas terroríficas historias que no terminaron con los títulos de crédito. 007 Hermivideos. Superando la ficción. Suscríbete, comparte y dale like. ¡1! El hombre de las dos caras. Historias de terror que ocurrieron de verdad. Edward Mordrake nació con una segunda cara en la parte posterior de su cabeza. La segunda cara no podía hablar, pero podía reír y llorar, con unas emociones distintas a las que sentía Edward. Edward la llamaba su gemelo diabólico. Se suicidó a los 23 años después de que los médicos se negaran a extirparla de su cráneo. 1,5 litros de sangre humana en el patio del colegio. Historias de terror que ocurrieron de verdad. Cuando los niños de la escuela primaria de Riverwood, Australia, salieron al recreo, encontraron en su casa de juegos 1,5 litros de sangre humana desparramada. Debido a la cantidad de sangre encontrada, estaba claro que la víctima no habría sido capaz de levantarse e irse. Las pruebas de ADN no fueron capaces de encontrar al dueño de tanta sangre. ¡3! Un número de teléfono fuera de la circulación. La policía búlgara decidió en 2010 retirar de la circulación el número de móvil 0888-888 octingentésimo-octogésimo-octavo después de que sus tres últimos propietarios fallecieran de manera inesperada con edades comprendidas entre los 31 y los 48 años. Quería tener una sola pierna. Y lo consiguió. Cuando George Boyer era niño no quería ser atleta o una estrella de rock cuando fuera mayor. Aspiraba a ser un hombre con una sola pierna. Sí. Ha leído bien. Tuvo que esperar hasta los 68 años para conseguir su sueño. Boyer se pegó un tiro en la pierna. Los médicos del hospital dijeron que podían salvarla, pero Boyer los convenció para que la amputaran. Vivió feliz con una pierna durante el resto de su vida. Una carta en el buzón de su hermano muerto. Historias de terror que ocurrieron de verdad. En 1885 un hombre recibió por correo una carta de su hermano. Sin embargo, su hermano había muerto hacía 13 años. En la carta le decía que era un enfermo mental y que pronto iría a visitarlo. Cuando el hombre desenterró el ataúd de su hermano lo encontró completamente vacío. Terrorífico cuento de Poe que se hizo realidad. Historias de terror que ocurrieron de verdad. En 1838 Edgar Allan Poe publicó la novela La narración, de Arthur Gordon Pym. La historia trataba de 3 marineros que tenían que comerse a su amigo para sobrevivir a un naufragio. Lo que no sabía Poe es que esta historia se haría realidad algunos años más tarde. En 1884 3 marineros sobrevivieron a un naufragio y se vieron obligados a comerse a su amigo, el cual se llamaba Richard Parker, el hombre que también se comían en la novela de Poe. Entrarían en guerra si se llevaban la estatua. Y entraron.
Historias de terror que ocurrieron de verdad. Los mongoles advirtieron a los arqueólogos soviéticos que si se llevaban el cráneo de Timur, uno de los más grandes conquistadores mongoles, irían a la guerra, pero no hicieron caso y se lo llevaron. Al día siguiente, 22 de junio de 1941, empezó la Operación Barbarroja, la invasión nazi de la Unión Soviética. Cientos de miles de rusos murieron en tan solo unas semanas. Unas extrañas llamadas de socorro y unas muertes inexplicables. En 1947, unas extrañas llamadas de socorro del buque SS Ourang fueron recogidas en las costas de Indonesia. Se escuchó una voz que decía: todos los oficiales, incluyendo el capitán, han muerto, están tumbados en la derrota y el puente. Muertos. Posiblemente toda la tripulación. Un buque cercano recibió un mensaje en código Morse. Decía lo siguiente: me muero. Cuando otro barco llegó hasta el Ourang encontraron a todos los tripulantes muertos, con los ojos abiertos y caras de terror. Un rollo de película con unas extrañas fotos. En 1997 Rita Swift reveló un viejo rollo de película fotográfica que encontró tirado en el suelo. 16 de las fotos eran de 1969, pero otras 3 tuvieron que ser tomadas en una época muy anterior. Las 3 fotos parecían haber sido tomadas con una cámara estenopeica. Mostraban a personas de 1800 con el atuendo de un nativo americano. Una cámara de seguridad graba algo muy inquietante. Un japonés instaló una cámara de seguridad porque sospechaba que alguien le estaba robando en su cocina. Pensó que podría ser un animal, pero cuando vio las imágenes, resultó ser una mujer que salía todas las noches desde un armario, comía e incluso se daba una ducha. Al parecer, había estado viviendo allí sin que el hombre lo supiera durante un año. Encerrados sin juicio y con una máscara por orden del rey. En 1669 el rey Luis XIV envió a un hombre a prisión sin juicio. El preso fue obligado a usar una horrible máscara de hueso de ballena en todo momento. Pero, ¿qué hizo el hombre? Nadie lo sabe. A día de hoy se desconoce la identidad del hombre, eso sí, debió ser algo muy grave para despertar de esa manera su ira. Su nombre murió con el rey. La premonición de Lincoln. El 14 de abril de 1965 el entonces presidente de Estados Unidos, Lincoln, recibió un disparo que le costó la vida. El propio Lincoln tuvo un sueño que podría haber predicho su destino. En su sueño, Lincoln vio a un soldado de pie junto a un ataúd. Cuando le preguntó al soldado que quién era el hombre que había muerto, el soldado respondió: el presidente. Suceso provocó una conmoción sin precedentes y telediarios de medio mundo abrían día tras día con sus últimas novedades. Quizás esa expectación provocó que el mediatizado caso Madeleine recogiese todo tipo de giros y acontecimientos de difícil explicación. Dimisiones, falsas sospechas e informaciones por las que varios medios tuvieron que indemnizar a los padres de la 3 de mayo de 2007 desaparece la pequeña Madeleine Macken, una niña británica de tan solo 4 años, desaparecía el 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz, en el Algarve portugués, donde disfrutaban de unas vacaciones. La noche del suceso sus padres se marcharon a cenar a un restaurante cercano al complejo hotelero donde se
hospedaban, dejando a sus hijos durmiendo en la habitación, a Marie y sus 2 hermanos gemelos. Tras varios días de investigación, las autoridades portuguesas señalan a un primer sospechoso como posible autor del secuestro de Madeleine. Rápidamente saltaba la noticia a los medios de comunicación. Robert Murat, un ciudadano británico que reside en el Algarve portugués, fue señalado por todos los focos. Después se publicaría que Robert Murat fue denominado sospechoso oficial, una figura empleada en Reino Unido, por la conversación de una periodista británica con un agente de la policía de Portugal en la que advertía con la teoría de los investigadores portugueses, medios de comunicación de medio mundo, sobre todo gracias a las informaciones vertidas desde Reino Unido, convierten la desaparición de Madeleine en un auténtico circo mediático. Los tabloides británicos comienzan a inundarse de detalles y supuestas informaciones de la vida privada de los padres de la pequeña. El acoso y derribo que sufrieron los padres de Maddie provocaron que, años después, varios medios británicos se vieran obligados a disculparse públicamente por las informaciones vertidas en sus tabloides. De hecho, hasta 4 rotativos indemnizaron a los McQueen con cerca de 700.000 euros. Más tarde, el News of the World, uno de los más activos e incendiarios, haría lo propio, donando casi 150.000 euros a la Fundación Madeleine. Preocupación que le despertaba su comportamiento. Al cerrar el caso por primera vez, los investigadores locales aseguraron que no encontraron ninguna evidencia. Y los abogados de Robert Murat estudiaron presentar una demanda sin precedentes ante varios medios británicos por difamación. Finalmente llegó a un acuerdo con 11 tabloides. Casi 2 años después, en 2009, una maleta hallada en Australia, a 16.000 kilómetros de El Algarve, con los restos de una menor hace saltar de nuevo las voces de alarma. Según publican varios medios británicos, la maleta contiene los restos de una niña que, por el avanzado estado de descomposición en el que se encuentra, podría haber fallecido hace unos 8 años. Pese a las coincidencias, el comisionado de la Policía de Australia, Grant Stevens, entiende que relacionar ambos casos es producto de meras especulaciones. Por ello, los investigadores locales se centran exclusivamente en estudiar las desapariciones denunciadas en el país oceánico.